Buenos días, hoy os traemos un programa muy especial. Entrevistamos a Javier Blanco, presidente de AESDAP, la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas. Así que no os vayáis porque comenzamos. Buenos días, Javier. Un placer hablar contigo. Igualmente, Blanca. Queríamos preguntarte, AESDAP es una asociación muy joven. ¿Con qué objetivo nació? Pues fundamentalmente con un objetivo que al principio ni siquiera sabíamos que existía, que era dar voz a las empresas que prestan servicios deportivos a la administración. Básicamente porque, bueno, es un sector inicialmente muy atomizado. La mayoría de las empresas casi ni nos conocíamos, sabíamos unas de otras porque nos veíamos en las licitaciones, pero no teníamos foros en los que generalmente encontrarnos más allá de las que estábamos cerca, por cuestiones geográficas o operábamos en las mismas ciudades. Pero cuando se empezó a negociar el cuarto convenio de instalaciones deportivas, y ya teníamos una novedad legislativa que era la ley de desindexación de la economía, por la cual los precios de nuestros contratos no se revisaban con el IPC como ocurría antes. De repente vimos que una negociación del convenio colectivo que incrementara salarios, que además era necesario que ocurriera, nos causaba un deterioro tremendo en la cuenta de resultados. Entonces empezamos a informarnos, empezamos a hablar con FENEI, que es aparte que negociaba junto con la Asociación de Clubes de Golf, pero mayoritariamente FENEI del convenio, que nos atendieron magníficamente bien, Alberto García, el gerente, y el presidente Adolfo. Pero conforme íbamos avanzando, íbamos hablando juntos, veíamos que no podíamos formar parte de la patronal que nos representaba, porque, por ejemplo, para inscribirse por estatutos en FENEI tienes que tener instalaciones deportivas y pagas una cuota en base a los metros cuadrados. Pero nosotros no tenemos instalaciones deportivas, nosotros trabajamos en instalaciones de terceros. A veces con situaciones como ir a dar clase lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 a una sala de un centro cívico y no volver nunca más, con lo cual no podíamos pagar por esos metros cuadrados. Y anduvimos durante varios meses dándole vueltas a ver cómo podíamos integrarnos y al final vimos que esa integración no era posible y que teníamos que constituir una asociación. Es verdad que nuestro interés habría sido nacer dentro de FENEC porque nos parece que este sector no es tan grande como para andar dividiéndonos, pero bueno, pues por diferentes cuestiones parecía obvio que la medida más oportuna era constituir esa asociación y luego coordinarnos en la medida de lo posible. Y ahí es donde nos dimos cuenta que necesitábamos una voz que comprendiera y que conociera nuestro modelo de negocio, que es ciertamente diferente al de un gimnasio privado, y dar representación. Y ahí surgió la asociación, nos juntamos 30 o 40 empresas en COE que tuvo a bien cedernos sala un día en Madrid, explicamos la situación y allí mismo constituimos la asociación con las 18 empresas que podían firmar en aquel momento. Bueno, había empresas como Eulen o Clece que las personas que venían no tenían la capacidad en ese momento de firmar y demás. Constituimos la asociación y empezamos a funcionar. Muy bien, y esto fue poco antes de la pandemia. ¿Cómo afectó a la asociación? Bueno, Blanca, pues puso en valor que realmente era necesaria esa asociación. Es verdad que al final las empresas que operamos en el mismo sector y que no dejamos de ser competencia unos de otros, nos suele unir lo negativo más que lo positivo. Entonces, claro, cuando vino la pandemia y nos volvió locos a todos y no sabíamos qué teníamos que hacer, el compartir unos y otros las soluciones o lo que creíamos que eran soluciones, pues nos sirvió a gran escala. Pudimos aunar conocimiento, pudimos aunar experiencia y pudimos poner en común soluciones. Entonces fuimos de los primeros en empezar a generar webinars, de estos que luego ya había tantos que te faltaba días y entrabas a dos a la vez. Pero fuimos de los primeros en generar webinars donde trajimos a interventores, que a nosotros, pues obviamente su opinión y tal nos importaba mucho y que nos iban guiando sobre cómo teníamos que interpretar esos reales decretos, si los contratos se suspendían o no se suspendían, si había ERTES o no había ERTES. Pudimos hablar con inspectores de trabajo.
Y bueno, en ese sentido, la pandemia, pese a todo lo negativo que supuso las cuentas de resultados de todas las empresas y de los distintos modelos de negocio, a nosotros nos sirvió para poner en valor la utilidad de una asociación de este sentido, que además se relacionaba con una voz única con otras asociaciones que además en estos tiempos lo hicieron genial, como por ejemplo FENEI, que trabajó muchísimo y muy bien y también nos ayudó mucho a salir adelante. Sí, desde luego. ¿Y cuántas empresas forman parte de la AESDAT? Pues mira, actualmente somos 44 empresas que representamos 65 marcas, porque algunas sociedades tienen varias marcas con las que operar, y tenemos presencia en 16 comunidades autónomas, es decir, en casi toda España. Es verdad que el último año hemos tenido un incremento importante y bueno, queremos pensar que la cosa va a más porque, como te decía al principio, nuestro sector es un sector muy atomizado, con empresas de distintos tipos, pero muchas pequeñas. Entonces, no es fácil llegar a ellas y no es fácil que tampoco ellas conozcan la asociación, pero bueno, poco a poco esto va viralizando de alguna forma y va creciendo. Y en ese sentido, pues ya tenemos un tamaño y un incremento que además nos ha permitido tener cierto superávit en las cuentas y hacer más cosas de las que teníamos previstas. Estupendo. ¿Y qué tipo de empresas son? Pues como te decía, Blanca, de todo tipo. Tenemos empresas desde una cooperativa pequeña que opera solo y exclusivamente en una provincia hasta Eulen, Clece o Acciona. Y entre medias, pues todo lo que te puedas imaginar. Nuestro sector tiene una serie de empresas que podríamos llamar operadores nacionales de un tamaño de entre 10 y 15 millones de euros anuales de facturación y plantillas superiores a los 1.000 trabajadores. Y quizá a lo mejor hay 6, 7, 8 empresas de ese tamaño. Luego estos gigantes multiservicios y demás, Eulen, Clece, que además nos aportan muchísimo conocimiento y muchísima experiencia en el ámbito patronal. Y después, pues todo este gran grupo de empresas más pequeñas, que yo creo que al final, si bien en una asociación de este tipo todos se benefician de todos, pero creo que aportamos muchísimo valor a estas empresas más pequeñas por todo el conocimiento e información que podemos traspasar desde los grandes y los gigantes que tanto tiempo llevan en esto. Uh-huh. ¿Y qué acciones se han llevado a cabo hasta ahora? Pues mira, fundamentalmente formar parte de la negociación colectiva. Porque, claro, veníamos afectados por un convenio colectivo que estaba negociándose desde la parte patronal, como te decía, pues Golf y FENEI, que si bien, como te he dicho, nos han atendido siempre magníficamente bien, son modelos de negocio diferentes. E igual que yo no sé cómo opera por dentro un fitness o un gimnasio privado, pues ellos obviamente no comprenden las vicisitudes de nuestro modelo de negocio. Pero casualmente por la parte sindical, la representación sindical que negociaba el convenio sí que eran nuestros sindicatos. Es decir, hay mucha más representación sindical en las empresas de servicios que en los gimnasios. Entonces ahí se estaba dando una situación muy perversa en la cual estaban negociando dos partes que en ciertas cuestiones no se entendían porque faltaba una pata. Entonces entramos a formar parte de la mesa de negociación del quinto convenio colectivo que a día de hoy está en marcha. Por otro lado, otra cuestión fundamental para nosotros es el tema de la contratación pública. Las empresas de nuestra asociación licitan todos los días. La licitación depende de cada órgano de contratación, de cada ayuntamiento, fundamentalmente. Pues tantos ayuntamientos hay como opiniones y como formas de hacer las cosas, y esos son muchos miles. Hay un marco común, que es la ley de contratos del sector público, pero como todas las leyes es interpretable. Entonces, tenemos un servicio de supervisión de todas las licitaciones que los miembros de la asociación van poniendo en conocimiento de la misma, y cuando hay algo que no cuadra o que parece que no va acorde a derecho, desde la asociación se contacta con el órgano de contratación, se les explica, se avisa y generalmente se corrige. En esa línea llevamos 2 años interviniendo cada año en más de 100 licitaciones. Hablamos de intervenir en licitaciones por un total de más de 100 millones de euros cada año, donde además estamos orgullosísimos de que la gran mayoría de los órganos de contratación atienden gustosamente las cuestiones que les decimos, sin necesidad de recurrir a recursos, alegaciones y demás.
y te lo digo con alegría porque al principio pensábamos que íbamos a ser la molestia de los ayuntamientos, que le llamas y le dices, oye, que esto está mal. Y la sorpresa es, bueno, pues que al final, sorpresa inicialmente, luego lo piensas y es razonable, ¿no? Te dicen, oye, pues mira, es que no lo sabíamos, te lo agradecemos y se te ocurre algo más con lo que pudiéramos mejorar el proceso y tal. Entonces, bueno, pues está funcionando muy bien. Cada año tenemos más repercusión en este tipo de historias, pero tampoco es algo que aumente demasiado, lo cual significa que se van corrigiendo también las cosas y se va aprendiendo y se va haciendo cada vez mejor. Entonces, estos han sido fundamentalmente nuestros dos focos de actuación. Además, pues hemos establecido acuerdos de colaboración con otras asociaciones que entendemos que nos complementamos y demás. Nos hemos dado a conocer entre los distintos grupos políticos y demás. Hemos participado en todo el tema de la ley del deporte y en la futura ley de profesionales del deporte. Bueno, vamos posicionándonos en el sector y por otro lado vamos creando un pequeño marketplace donde a nuestros asociados le vamos ofreciendo servicios que si se contratan en grupo, pues se contratan un poquito mejor, aunque ahí todavía estamos dando nuestros primeros pasos. Entiendo, muy bien. ¿Y cuáles son los objetivos para este 2023? Pues nosotros hemos entrado a finales de 2022 en la segunda legislatura de la asociación porque los mandatos los limitamos en su día a 3 años. Entonces, los objetivos son parte de los que pusimos al principio, porque es verdad que la pandemia nos desvió un poco el foco, como a todos, de los objetivos principales y luego los principales, que era el de la negociación colectiva y el de las licitaciones, nos han ocupado mucho tiempo. Así que hemos decidido reforzar 3 de los que nos planteamos en su día. Uno de ellos es ostentar la interlocución válida entre entidades y administraciones, es decir, ya estamos y se nos identifica en algunos sitios, pero no en otros. Para nosotros, un interlocutor muy obvio para nuestras empresas es la Federación Española de Municipios y Provincias, es el COSITAL, que es el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, con los que a día de hoy, salvo con agrupaciones locales del COSITAL o confederaciones autonómicas de municipios y provincias, no hemos contactado o no hemos conseguido una interlocución. Ya tenemos relación con el CSD, que inicialmente no la teníamos, que es verdad que la rama de actividad va un poco por otro lado, pero desde el momento que la ley del deporte y la ley de profesionales cuelga de ahí, pues mantenemos esa relación. Otro objetivo es posicionar al deporte y las prestaciones de servicio y las concesiones en el lugar adecuado. Es algo muy común en los últimos años hablar del fitness como si fuera todo el deporte. y no es así, es una parte más. Entonces, nuestros servicios incluyen escuelas deportivas de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de tenis, de natación, muchísimas piscinas con actividades de natación y de alguna forma poco a poco se ha ido creando que el concepto fitness como único o aglutinador del sector. Entonces, a mí muchas veces cuando se habla del sector del fitness negocia el convenio, no, hombre, no, el sector del deporte. y dentro del sector del deporte está el fitness, están las prestaciones, están los clubes, parte importantísima también, están las federaciones, está DES. Bueno, pues nosotros queremos posicionar nuestro lugar y darle visibilidad. Y por último, potenciar que seamos un vehículo de conocimiento. Sabemos muchísimo de contratación pública, pero mucho, porque es que es nuestro día a día. Entonces, queremos que eso de alguna forma crezca y se expanda y llegue a más gente. Quizás suena hasta feo, pero generalmente sabemos más de contratación pública que los órganos que nos contratan, porque ellos licitan, a lo mejor un ayuntamiento licita pequeño, licita las escuelas deportivas una vez cada 2 años y el socorrismo una vez cada 2 años, pero nosotros licitamos socorrismo todas las semanas 3 o 4 veces, multiplicado por 60 empresas. Entonces, sabemos bastante de esto y todos queremos jugar con las mismas normas y en el mismo terreno de juego. Entonces, estamos encantados de hacer llegar esa información y creemos que AESDAP es el foro adecuado, porque cuando estas cosas las haces fuera de un foro neutro y amplio como este,
pues parece que estás prevaricando porque le estás diciendo a un ayuntamiento cómo tiene que hacer las cosas y no es así, ni mucho menos nuestra intención. Entonces, ese vehículo de conocimiento, ese posicionamiento y esa interlocución son nuestros tres principales objetivos. Genial. Has mencionado varias veces asociaciones. ¿Con cuáles colaboráis para conseguir estos objetivos? Pues Blanca, como te he comentado ya varias veces, estamos ahí muy de la mano de FENEID. Obviamente tenemos nuestros desacuerdos porque nuestros modelos de negocio son diferentes, pero es verdad que ellos siempre nos han tratado pues, como un hermano mayor que son, ¿no? De la asociación que empezó con toda esta historia y intentamos ir muy alineados en estas circunstancias. También colaboramos mucho con FACDE, la Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte. De hecho, tenemos ahora un proyecto conjunto subvencionado por el CSD para crear un manual de contratación pública en los servicios deportivos del sector y nada, estamos trabajándolo con mucha ilusión. También colaboramos y hablamos mucho con el COLEF, porque al fin y al cabo es el colegio de los profesionales de nuestro sector y hemos intentado coordinarnos y complementarnos bastante en las aportaciones que se han hecho tanto a la ley del deporte como a la ley de profesionales. Y bueno, también estamos con la Sociedad de Economía del Deporte, con la Asociación de Derecho Deportivo y bueno, y de la mano de FADE con las autonómicas que la componen. Básicamente ese es el ecosistema en el que nos movemos. Estupendo. ¿Y cómo se mantiene la asociación? ¿Quiénes son sus benefactores y patrocinadores? Pues Blanca, inicialmente todos los ingresos salen de las cuotas que pagamos los asociados. No tenemos patrocinadores. Es verdad que a través de ese pequeño marketplace que te comentaba se van generando pequeños recursos, pero no deja de ser ahora mismo ni un 4% de nuestra financiación. Y todos son cuotas. Las cuotas las hacemos en un escalado en base al número de trabajadores. Nuestras empresas no tenemos, como te decía, no tenemos instalaciones deportivas, no tenemos metros cuadrados, no tenemos grandes activos, lo que tenemos son muchas personas. Entonces, estipulamos un número que es el número de trabajadores equivalente, es decir, el número de jornadas completas, porque también en nuestras empresas tenemos muchas personas que suelen trabajar jornadas parciales. Para que te hagas una idea, la empresa en la que yo trabajo tiene 1.150 trabajadores actualmente, pero son unas 400 jornadas completas, ¿vale? Entonces, las asociaciones pagan en un escalado por el número de trabajadores equivalente, de tal manera que las que tienen menos tienen una cuota muy reducida y las que tienen más contribuyen con una cuota más alta. Puntualmente, alguna convocatoria de subvenciones como esta que te comentaba del CSD y demás nos ayudan y no dan a chuchón, pero nosotros intentamos que nuestro funcionamiento diario se soporte en principio exclusivamente con las cuotas, que es lo que depende de nosotros y no depende de terceros y nos pueda destrozar un poco la viabilidad sin darnos cuenta. El pasado 31 de enero se anunció el nuevo salario mínimo interprofesional para 2023. ¿Cómo recibisteis las empresas de AESDAP esta noticia? Pues Blanca, la verdad es que la noticia la hemos recibido, la esperábamos hacía varias semanas y la hemos recibido en cuanto a lo que es la subida del salario mínimo, perfecto. Es decir, nosotros estamos encantados en que la remuneración y el nivel salarial de nuestro sector vaya subiendo. Es algo además absolutamente necesario. Yo creo que la mayoría de los que estamos en este sector, yo hasta hace bien poco estaba dando clases de tenis y darlas a 6 o 7 euros la hora, pasando frío, calor, lo que sea, no me parecía de recibo. Con lo cual la subida está bien. Lo que nos causa mucho, otros años nos ha causado indignación y este año ya nos causa desánimo y bastante desasosiego es la indiferencia con la que se está tratando una cuestión que debería de acompañar a los incrementos de salario, que es la indexación de los precios que nosotros tenemos en los contratos con la administración y que se ven totalmente afectados por este incremento de salario. Es decir, hasta 2015 todos los precios que teníamos con la administración se revisaban con respecto al IPC. Y en 2015 hubo una ley de desindexación de la economía que dijo que desindexaba estos precios del IPC. Inicialmente porque los iba a indexar a otro indicador más certero, porque es verdad que el IPC general
Tiene poco que ver con la cuestión deportiva o con la cuestión turística en ese ámbito o con cualquier otro tipo de cuestión. Pero jamás se indexó a nada y nos quedamos con una desindexación que provoca que hoy se están adjudicando contratos que se han calculado los costes con el salario mínimo de 2022, pero que va a haber que pagar el de 2023, que es un 8% más alto, y los márgenes con los que trabaja nuestro sector no son del 8%. Si has sido previsor y has tenido una bola de cristal para saber cuánto iba a subir el salario mínimo, pues a lo mejor te salvas, pero si no tienes un deterioro de la cuenta de resultados muy grande. Pero el problema no termina ahí. Es que ese contrato probablemente será de 2 años o de 3 o de 4. Y quién sabe cuál va a ser el salario mínimo de 2024 y de 2025. Es imposible. No lo puede saber la administración para calcular los precios y no lo pueden saber las empresas para calcular. Y te decía que con desánimo y desasosiego porque desde 3-4 semanas antes de que se haya producido esta subida hasta hoy, si buscas, no hay ninguna noticia que hable de desindexación. Nada, absolutamente nada, ha pasado al olvido. Y creemos que la respuesta que la explicación es sencilla, y es que si lo piensas fríamente, el único afectado por esta medida es la empresa que actualmente lleve el contrato que se ve afectado por el deterioro del margen. Si esa empresa, o sea, el trabajador va a recibir obviamente la remuneración que le corresponde, el ayuntamiento va a seguir recibiendo el servicio que contrató, más barato, porque ahora es más caro y lo sigue comprando barato, y el único afectado es la empresa que esté en ese momento en ese contrato. Y si esa empresa quiebra, porque no lo puede soportar, no pasa nada, se licitará de nuevo ya con un precio acorde al coste salarial y seguirá prestando servicio a otra empresa. Con lo cual hay un único perjudicado y nos parece de una falta de sensibilidad tremenda para las empresas del sector, pues no indexar los precios a algún tipo de indicador que haga que sea una relación razonable. Razonable desde el punto de vista de que si la administración sube los costes, está muy bien que suban los salarios, pues que suba también el precio con el que la propia administración contrata los servicios, que si no, no tiene sentido. Así que, bueno, pues nada, es el 4.º año que nos pasa, esperemos que no haya un quinto, pero no hay nada a día de hoy que nos haga pensar que no va a volver a ocurrir. Así que yo animo a las empresas de nuestro sector a ser especialmente prudentes con los cálculos que se hagan en las ofertas a años venideros, porque si no el golpe económico puede ser muy importante. Genial. Y por último, ¿qué mensaje enviarías al sector profesional del fitness, los seguidores de Gym Factory? Pues mira, inicialmente que el sector del fitness y los seguidores de Gym Factory conozcan que hay una parte importantísima del sector que son las prestaciones de servicios. ¿Por qué? Porque si lo hacemos todos bien, el usuario final no tiene por qué detectar ninguna diferencia. Es decir, cuando vaya a un centro deportivo, no tiene por qué plantearse si esto es una gestión directa, una gestión indirecta, un gimnasio privado o un gimnasio público. Significaría que todos estamos trabajando de la misma manera, de tal manera que los usuarios reciban un buen servicio. Dicho esto, a los profesionales del sector tienen que saber que hay modelos de negocio diferentes para llegar al mismo resultado final, que es una buena práctica deportiva. Y una es las concesiones, otra es la gestión directa, otra es la gestión totalmente privada, otra es la gestión mixta y demás. Entonces mi mensaje sería, oye, en Gym Factory tenéis un portal maravilloso en el que conocer los distintos modelos de gestión. Os agradecemos, por tanto, que hayáis contado con nosotros para dar voz a una parte del sector. Yo siempre digo que el sector del fitness tiene muchos subsectores. Nosotros somos uno de ellos, hay otros más. También hay clubes y federaciones que gestionan centros deportivos, asociaciones sin ánimo de lucro como fundaciones que gestionan centros deportivos. Bueno, a ver si somos capaces de ponernos todos un poquito en línea y seguir colaborando para llegar a esto y en ese sentido animar a los seguidores de Gym Factory a conocer las distintas vertientes de los modelos de negocio del sector del fitness. Pues Javier, muchas gracias por contarnos tan detalladamente qué es AESDAP. Creo que nos ha quedado clara la función y la importancia de la asociación. Y gracias por tu tiempo. A ti, Blanca, a ti, muchas gracias y encantado de estar este ratillo con vosotros. Y esto es todo por hoy. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal. ¡Salud!